Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase: formular preguntas filosóficas considerando conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. Pero antes vamos a repasar lo aprendido. ¿Cuál fue el tema de la clase anterior? La pregunta filosófica llevaba por título ¿quiénes somos? Y si ustedes recuerdan, responder el quiénes somos para la filosofía se entiende como una búsqueda constante de respuestas respecto del quién somos. Y es así como surge, ¿cierto?, desde lo griego esta frase que dice conócete a ti mismo. Bueno, en resumidas cuentas, quiénes somos, no ha habido solamente una respuesta en la historia de la filosofía respecto a esta pregunta, pero pero para este interrogante, ¿quiénes somos? La respuesta es ¿quién soy? ¿Ya? Algunas de sus formulaciones, las formulaciones más conocidas, más populares, es conocerte a ti mismo, ¿ya? Pero para terminar, ¿quiénes somos? Es la siguiente, es llegar a ser el que eres. Eso somos, eso eres tú. A continuación, la clase de hoy: ¿qué es el tiempo? El término tiempo proviene del latín tempus y se define como la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. Para la filosofía, desde el ámbito de la filosofía, el tiempo puede ser definido también desde diversos puntos de vista, ¿ya? Es un concepto que ha sido tratado a contar, ¿cierto?, desde los griegos clásicos, y por supuesto que lo sigue siendo hasta la actualidad. Eh, bueno, desde una mirada eh, aristotélica o desde la versión de Aristóteles, esta noción del tiempo se encuentra relacionada con el movimiento, ¿ya? Así igual como en la física conceptual, que también va a explicar el movimiento, pero más adelante vamos a ver cuál es la relación del tiempo con el movimiento, ¿ya? ¿Por qué el movimiento? Es por ello, ¿cierto?, de que eh, Aristóteles definiría el tiempo como aquella medida del movimiento en relación a lo que antecedió y lo que sucedió, o sea, al pasado y al futuro. En instantes más vamos a explicar eso. Bien, entonces, para otros filósofos, como San Agustín, eh, hablar del tiempo pasado, de algo que ya no existe, y el futuro, algo que vendrá, eh, eh, para él esto lo relaciona más con ¿cómo llamarlo? ¿Cómo explicarlo? Es algo que para él ocurre y que posteriormente, a hablar de pasado y futuro, para pasar del pasado al futuro, lo que va a venir se transforma solamente para él como un recuerdo, ¿ya? Y vamos a ver más adelante por qué ¿cierto? Ojalá, si es que nos da el tiempo, si no lo dejamos para otra clase, vamos a ir viendo cada uno de estos filósofos. Bueno, en general, los filósofos del siglo XX, siglo XXI, lo ven como el tiempo como una forma de tener presente lo que ha acontecido, ¿ya? Y que por supuesto que le pertenece exclusivamente al hombre. El tiempo no se relaciona eh, con lo externo, con lo que está fuera de mí, sino que el tiempo es interior, el tiempo lo vivo de manera personal, y aquí me permite organizar mis experiencias, ya ese es el tiempo para la filosofía, para otras visiones de la filosofía. Bueno, también existen otras posturas de filosofía a la hora de definir el tiempo, ya, pero esto es un poco más que tiene que ver más con
con el clima, ¿ya? Por puesto de que también es una acepción y que es totalmente legítima. Podemos mencionar, ¿cierto?, la que se refiere al tiempo atmosférico, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo va a ser definido como un estado atmosférico en un momento y un lugar determinado. Es decir, aquí están presentes de hartos factores como la presión atmosférica, la temperatura, la nube, la ausencia de nubes, el viento, la humedad, bueno, entre otras cosas más. Bueno, vamos a hablar del tiempo. A continuación vamos a seguir hablando, ¿cierto?, de lo que del significado del tiempo, pero a través de la mirada del griego clásico Aristóteles. Bien, entonces, bueno, Aristóteles, que lo que primero dice de que el tiempo es em, el tiempo es y no es. Eso es lo que primeramente él se plantea y responde a esta pregunta que es el tiempo. Para Aristóteles es y no es, ¿ya? ¿Y por qué? Porque dice de que el tiempo no existe de modo absoluto, sino que el tiempo es relativo. ¿M? Eh, y cuando él habla de que el tiempo es o no es, se está refiriendo, ¿cierto? Cuando él dice que el tiempo es, está hablando del pasado. Y cuando dice que el tiempo no es, está hablando de algún momento del futuro, ¿ya? O sea que cuando el tiempo es algo que dejó de ser. Y cuando habla de que el tiempo, perdón, cuando el tiempo es, está hablando de algo que dejó de ser, o sea, el pasado. Y cuando dice que el tiempo no es, está hablando de algo que no ha sido, pero es el futuro. Por favor, te estamos hablando de filosofía y a veces parafrasear es complicado ya, pero te estamos respondiendo una pregunta filosófica y a veces es como bien profundo esto de entender, ¿ya? Bueno, entonces eh, el tiempo, continuando con Aristóteles, ya es algo que se compone de partes inexistentes y existentes, ¿ya? Eh, que, que para Aristóteles difícilmente pues, esto se puede considerar como eh, eh, como algo en la cual, ¿cierto?, ah, eh, se participa fuera o el tiempo está fuera de él, sino que por el contrario, él habla de que el tiempo es y no es, bien, entendiéndolo esto como que el tiempo que es el que ya pasó, dejó de ser del pasado y el que no es el tiempo que todavía es difuso y que tiene que ver con el futuro. Entonces Aristóteles, él lo menciona, pero en todo momento él se va a referir al tiempo como lo que no es y lo que es. Sigamos con Aristóteles. Bueno, él afirma de que para hablar eh, de algo, para hablar de la existencia de algo, eh, que como el tiempo que es divisible, que para él es y no es, eh, dice que la primera ya dice que al menos una de sus partes deben existir, ¿ya? Y, y, y la segunda visión de él es que estas partes existentes deben ser la medida de un todo. O sea que ahí está hablando de la extensión del tiempo. Por lo tanto, él dice que lo único perteneciente al tiempo de lo que podemos estar seguros es aquello que no podemos considerar como una extensión y como una parte.
¿ya? Porque el presente, eso más tiene que ver más con la extensión, tiene que ver más con el futuro. Porque para Aristóteles, a contar de ahora, el presente tiene que, a contar de este instante, perdón, el presente tiene que ver con el ahora, ¿ya? Ojalá que se esté entendiendo, pero cuando nos veamos en la sesión y conversemos estudiantes, ahí vamos a poder reflexionar en cuanto al tiempo. Pero sigamos hablando de esto, que es súper interesante. Ahora, bueno, vamos a hablar también de la hora, explicar, ¿cierto? Eh, eh, Cómo Aristóteles se va a referir al tiempo como el ahora. Bien, el ahora va a ser siempre uno y el mismo, según Aristóteles. ¿Ya? Debemos considerar que cada parte o sección del tiempo que se toma en cuenta para Aristóteles va a ser diferente una de otra. ¿Ya? Para Aristóteles no suceden dos cosas de manera simultánea. ¿Ya? Para él no existe, ¿cierto?, la simultaneidad. Al contrario, él cree que las cosas no suceden simultáneamente y como no suceden simultáneamente, ahí estamos hablando de la dimensión del tiempo, o sea, eh, a- eh, o sea, distintos ahora. O sea, para él nada es simultáneo, es decir, que si está lloviendo eh, en Santiago y, eh, y también al mismo tiempo está lloviendo en Francia, para Aristóteles son dos tiempos distintos. Pero sin embargo, él responde al principio de la hora. Es ahora, pero a pesar de que están sucediendo de manera simultánea, Aristóteles él dimensiona el tiempo de distinta manera. Nunca va a ser siempre uno y el mismo. No, dice que no pueden coexistir, pues, o sea, no pueden haber eh, 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 dos lluvias que sean iguales, pero al mismo tiempo él cree que no existen dos extensiones de tiempo. Él ahora no está sujeto eh, a esto de que se puede dividir, ¿ya? Bueno, la hora para él no puede ser siempre uno y el mismo, es siempre distinto uno de otro. Bueno, también Aristóteles habla del tiempo a través del movimiento. El movimiento para él también siempre es distinto en el sentido de que cada parte o etapa del movimiento es distinta una de otra. El tiempo también es distinto porque cada lapso no se identifica con el otro. Por lo tanto, el tiempo en su totalidad para él siempre va a ser, para él siempre va a ser igual. eh, ¿Ya? Eh, a pesar de que el movimiento, por ejemplo, él habla del movimiento de la Tierra, ¿ya? El movimiento de la Tierra y el tiempo. Entonces, él también dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay otro planeta también que se está trasladando, se está moviendo? Para él está ocurriendo, ¿cierto? No ocurre de manera simultánea, pero el tiempo es el mismo. El tiempo que transcurre es el mismo. Aunque un planeta se traslade muy rápido, porque estamos hablando del movimiento, y otro planeta se traslade muy, muy lento, eh, da lo mismo. El tiempo es igual. El tiempo
serán distintos movimientos simultáneos, pero van a ocurrir en un mismo tiempo. Eso es lo que él quiere decir, ¿ya? Por lo tanto, el ahora, en cierto sentido, siempre va a ser uno y el mismo, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Con el ahora y con en cuanto, ¿cierto? A esta dimensión que Aristóteles hace del tiempo. Por lo tanto, eh, respecto, ¿cierto? De este examen que él hace al tiempo en torno a este tema, él considera, ¿cierto? De que el, el tiempo tiene en cuenta lo siguiente: el tiempo, el movimiento del todo o de la esfera, por ejemplo, el planeta, ¿ya? El movimiento del todo, pero el tiempo es la esfera misma, el mismo planeta, ¿ya? Por lo tanto, eh, eh, que la esfera o que el planeta se mueva, eh, se va a mover a través de un mismo tiempo, ¿ya? Ojalá que me entiendan. Eh, por lo tanto, ¿cierto? Aristóteles rechaza esta cosa del tiempo con el movimiento, puesto que si nosotros tomamos una sola parte del movimiento del planeta, eh, vamos a seguir hablando, ¿cierto? Del tiempo, además de que la existencia de otros mundos para él también supone la existencia de tiempos distintos, puesto que cada mundo tendría su propio movimiento eh, de rotación y de traslación. Por lo tanto, él considera de que si en el universo se están moviendo los planetas, la única diferencia que hay entre uno y otro planeta es el movimiento, pero ese movimiento ocurre al mismo tiempo. O sea, va a ocurrir en tiempos, en- pueden ser en distintos tiempos, pero en distintos tiempos simultáneos, ¿ya? O sea, un planeta se traslada, se mueve, otro se mueve, eh, puede ser de manera simultánea, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Ve la existencia de tiempos, ¿cierto? Eh, ocurren, ¿cierto? Perdón, el movimiento es simultáneo y la diferencia es que los planetas se pueden mover más rápido, otros más lento, pero para él eh, el, eh, el tiempo va a ser el mismo, aunque la velocidad difiera. Bueno, el tiempo para Aristóteles, entonces vamos a concluir de que todas las cosas suceden o están en el tiempo, ¿ya? Y estas también son parte de un todo. Bueno, antes de terminar con la clase, vamos a hacer un repaso para cerrar la clase de qué es el tiempo. Dijimos que el tiempo proviene del latín tempus y se define como la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. Para la filosofía el tiempo está definido de distintas maneras, ¿ya? Desde la perspectiva aristotélica hablamos del movimiento, hablamos del tiempo, hablamos, ¿cierto?, de la esfera celeste, del planeta, de los movimientos simultáneos, eh, hablamos de la hora. Para Aristóteles, el movimiento de un cuerpo celeste puede ser a distintas velocidades, pero se da en el mismo tiempo. Eh, También dimos una visión desde la filosofía desde el tiempo atmosférico.
Y por último, ¿cierto? Señalar de que Aristóteles señala, ¿cierto? De que él también habla del tiempo, ¿cierto? Como algo que dejó de ser, habla del pasado y también habla del futuro como algo que vendrá, ¿ya? Bueno, cuando podamos eh, tener una sesión en donde podamos interactuar este contenido, vamos a reflexionar un poco más, ¿ya? Bueno, les recuerdo de que frente a cada sesión dejamos dos preguntas que usted tiene que responder. ¿Qué es el tiempo en la filosofía? ¿Cómo definió Aristóteles el tiempo? Bien, esas preguntas las responden y yo me despido. Hasta pronto, cuídense.